el nombre del Padre. En nombre de Dios y de la patria se abre esta sesión. Cuenta, señor secretario, por favor. Presidente, senadores, en el día de hoy solamente dos urgencias para proyectos que están en tramitación en esta comisión. Una en carácter de suma para el proyecto que está en el primer punto de la tabla del día de hoy, que es el que moderniza los delitos que sancionan la delincuencia organizada y establece técnicas especiales para su investigación. Y también para el proyecto que se tramita en esta comisión procedimentalmente los días lunes en la ciudad de Santiago, en la sede del Congreso del Senado de Santiago, que es el proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Eso solamente, Presidenta, en cuenta. Muy bien, muchas gracias. Entonces está muy acorde con lo que estamos haciendo estas dos urgencias. Así que hoy día vamos a seguir como está en la tabla. Senador Sandón, tiene la palabra. Gracias. ¿Sobre la cuenta o sobre algún tema especial? No, un tema especial. Adelante. Especial para usted. Sí, por favor. No, es que existe un compromiso del gobierno de entregarnos el proyecto a la PDI. Y, ¿Todavía? O sea, todavía. El proyecto que usted firmó y que yo supongo que está muy de acuerdo en eso. Bueno, y que en el fondo, en esta Monsalve época, los mejorales caen mal. Ya. El secretario Monsalve pensaba venir a esta sesión, desgraciadamente no pudo, pero voy a comunicarme con él para pedirle que nos cuenten qué está ese asunto. O que nos digan que no, Este era el momento para conversarlo con él, pero desgraciadamente él no ha podido venir hoy día. Es porque creo, si no es para molestar, es porque creo que es muy importante ese artículo. Es muy Yo creo importante. que es necesario sacarlo, pero al mismo tiempo quiero hacer ver que han habido algunas discrepancias, creo yo, la verdad es que tal vez no debería comentar esto, pero que entiendo que las dos policías querían algo relativamente distinto, porque Carabineros quería que estuviera establecida claramente también la obligación preventiva, protectora de investigaciones, y la PDI no quiere. Entonces, este es un tema que yo imagino que han tenido alguna dificultad en saldar, por eso se puede haber demorado. Sí, Repito, porque Carabineros la dirección de Carabineros no quería modificar el artículo en absoluto, quería dejarlo tal como había quedado por error en el artículo 2 de la ley de la PDI. Sí, lo que pasa, porque yo lo pregunto, presidente, con mucho respeto y por su intermedio, es porque nos manifestaron que estaban de acuerdo y que iban a ver la reacción, no tengo idea. Y muy respetuoso, pero los que legislamos somos nosotros. Bueno, claro, y los que deberían definir su función en general son primero la PDI, estoy de acuerdo. Pero exacto, ese es el problema. Creo. Senador Fran Rieselberghi. Muchas gracias, presidente. Presidente, en los días regionales estuve en la provincia de Arauco, particularmente en la comuna de Arauco, y también he estado en algunas localidades de la provincia del Biobío, y se me ha pedido mediar frente a usted para insistir en la importancia de poner en tabla y acelerar la tramitación legislativa del proyecto de usurpaciones. Entonces, cumplo con ese encargo, hoy día no está en tabla, lo entiendo, pero no sé qué espacio existe para dentro de las próximas sesiones poder avanzar en ese proyecto que ha estado intermitentemente en tabla. Bueno, senador, tenemos el siguiente problema, y aquí aprovecho que están la mayoría de la comisión en esto, porque tenemos 4 o 5 proyectos que son muy urgentes. Este que estamos viviendo, que vamos a ver hoy día, se le ha puesto de suburgencia por parte del Ejecutivo. El Ministerio de Seguridad Pública, estamos trabajando en él toda la semana. Está el proyecto sobre protección de las policías, que usted también nos había pedido que activáramos, al cual yo pienso hacerle luego algunas indicaciones, incluso a lo mejor alguna propuesta más completa. Y además está el que está viendo la comisión del senador, que preside el senador Huenchimilla sobre el ciberdelito o ciberseguridad. Y por último tenemos todavía de usurpación. Ahora, yo estoy disponible para trabajar más días, lo digo francamente. Si les digo sinceramente, yo no tendría ninguna dificultad en agregar un día. Ya tenemos los lunes en la tarde, tenemos esta sesión. Si hay alguna posibilidad de trabajar los miércoles también, yo no tendría ningún inconveniente. Si ustedes me tendrían que orientar en esto, porque mientras más rápido saquemos las cosas mejor, porque muchos cargan también con el Congreso por esto. No, pero yo quisiera que viéramos la posibilidad, por lo menos algunos días, dentro del mes de noviembre y diciembre, de trabajar de agregar otra sesión. Si ustedes pueden examinar sus comisiones. ¿Y por qué no trabajamos más horas el lunes? Si el lunes usted lo hace cortito.
El lunes podríamos empezar a las 4, yo no tengo inconveniente. A las 3:30 también, sí, no tengo problema. La Secretaría, yo tengo educación solamente hasta las 1:30. Y en consecuencia, efectivamente, se produce para mí una brecha bastante larga, entre la 1:30 y las 5 que partimos con la reunión. Claro. A partir de las 3:30, la comisión siguiente. ¿Qué piensas, Pancho? Podría ser la opción que indica a Santiago. Pero en ese caso, entonces, es para trabajar en el proyecto de protección de policía y en el de usurpación, que son los dos que están parados. El senador Quintana llega un poquito tarde, por eso. Pero llega Pancho tarde, también. así que siendo su Vamos a preguntarle. Oiga, pero ¿sabe lo que pasa? Es que él tiene... Pancho, tú eres el mismo avión, ¿no? Presidente, pero sí. A las 4. Entonces podríamos hacerlo de 4 al aeropuerto. Podríamos hacerlo de 4:30 a 6 y de 6 a 7:30. Y si, presidente, si es que alguno de los colegas tuviera problemas, por último puede pedir un reemplazo, ¿ah? Como lo hacen habitualmente quienes tienen dificultades para poder llegar los lunes. Yo pensaba que hiciéramos de 4:30 a 7:30 para que tuviéramos 1:30 para cada proyecto, como ustedes prefieran. Si les parece, podemos verlo, vamos a hablarlo con Jaime cuando venga. Pero si hay que alargarlo hasta más tarde, no hay problema. Por eso digo. El tema de ciberseguridad no lo íbamos a ver en una comisión en conjunto, unida. Es unida. Adelante, senador Huechumilla. Presidente, vamos a citar para el próximo martes en el horario de las 12:30 hasta las 2. Después de esta, el próximo martes, Comisiones Unidas, Secretaría de Defensa y Seguridad, para ver ciberseguridad. Una pregunta. De esta comisión, de la Comisiones Unidas, requieren un cierto ajuste. Entonces querían que pidiéramos plazo precisamente hasta el 22 para presentar algunas indicaciones. Ok, lo voy a pedir yo entonces a la hora de la sesión. Presidente, no sé si estoy equivocado, pero la próxima semana se vota el presupuesto. Y no sé si el comité había dicho que no habían comisiones porque iba a haber sala en la mañana y en la tarde, habría que investigar eso. Por eso. Es que eso ya se vio en comité, lo que hace que no me acuerdo en este minuto porque yo estuve en esa reunión. ¿Se imagínense? Estoy bien. Creo que no hay comisiones la próxima semana. A ver. No. Es la semana... No. La próxima semana estoy seguro que es la semana de es que oye, pero para saberlo, si yo feliz, si nosotros pudiéramos, primero tiene el lunes, que el lunes no hay, o sea, el lunes eso lo podemos hacer sin ningún problema de 4 en adelante. Si, es que creo que se dijo y me da la impresión, no me acuerdo bien si se conversó bien, el tema de que no se iban a autorizar comisiones para que no atrasaran el proceso. No me han informado nada. Yo leí por ahí, parece que está todo suspendido por la ley de presupuesto. Es que, más que informar, quiero decir que creo que son los acuerdos de ese comité, de esa semana. Porque yo me acuerdo por el tema, que me tocó verlo por el tema del Parlamento Andino, y que justo que era la semana después del Parlamento Andino, que esa semana se tomaba todo presupuesto. Pero, ahí lo arreglamos y conversamos, pues, presidente. Yo prefiero francamente que tengamos menos salas y más comisiones para que terminemos los proyectos de bajar a la sala, porque si no nos quedamos sin proyectos de la sala. Muy bien, pero en todo caso volvamos a la sesión y vamos a seguir adelante con el proyecto sobre que moderniza los delitos que sancionan la delincuencia organizada y establece técnicas especiales para su investigación. Señor secretario, tiene usted la palabra. Gracias, presidente.
en la sesión anterior de esta comisión habíamos iniciado el estudio de las indicaciones que se habían formulado a este proyecto. Corresponde continuar la discusión en la página 6 del texto comparado. Estamos analizando en este momento, esta es la indicación que ha presentado el Ejecutivo, que incorpora... El comiso, página 6. Página 6. Ustedes recordarán que aquí tenemos bastantes nuevas normas sobre comiso que han sido aprobadas en su mayoría, pero estamos ahora en el artículo 48. Sí, claro. Nosotros, como le dije, habíamos ya votado varios de los artículos nuevos que se han agregado y acá, en esta parte de la indicación del Ejecutivo, lo que plantea es reemplazar el actual artículo 48 del Código Penal, que regula precisamente el tema de cómo se van a solucionar, cómo se van a resolver las deudas. ¿Quién se está metiendo? ¿Quién está entrando a la sesión por fuera? Por favor, ¿quién está? Tenemos a alguien aquí metido a la sesión. Ok, ahora dejaron de hablar, parece ya. Sigamos, bueno, por favor. Como le decía, presidente y senadores, ese artículo 48 establece un orden de prelación respecto de cómo se van pagando los diferentes costos, por decirlo de alguna forma. ¿Perdón? Recuerdo bien, sí. Y ahí precisamente estuvimos discutiendo si ese orden era adecuado, porque una de las cosas que planteaba esto era colocar en primer lugar el comiso de las ganancias provenientes del delito, o en su caso el valor equivalente a los efectos del instrumento del delito. Y después se produce un reordenamiento, por ejemplo, las multas que están en cuarto lugar en el texto vigente, como se puede ver a mano izquierda, pasan a segundo lugar. Las costas procesales, que estaban en primer lugar, pasan ahora a tercer lugar. La reparación del daño estaba en tercer lugar, ahora queda más o menos en el mismo lugar. Y las costas personales, que también habían estado en primer lugar, pasan ahora al quinto lugar. Ese es el nuevo orden que se hace. Y luego la norma propuesta incorpora otras regulaciones, disponiendo que cuando por aplicación de lo dispuesto en el inciso anterior no fuere posible satisfacer la indemnización de perjuicios derivada del delito por falta de bienes realizables, el perjudicado podrá ejercer la acción civil sobre los bienes decomisados para efectos del número 1, es decir, lo que señalaba anteriormente, o el producto de su realización, siempre que existiera una relación directa entre el perjuicio irrogado y las ganancias obtenidas. El Estado podrá excepcionarse del pago demostrando la existencia de bienes realizables sobre los cuales pudiera hacerse efectiva la indemnización o que ella no hubiera podido ser satisfecha por negligencia del perjudicado. En caso de iniciarse un procedimiento concursal, concluye esta norma, estos créditos se graduarán considerándose la obligación de cumplir con el comiso como un crédito de la primera clase comprendido en número 1 del artículo 2472 del Código Civil y los restantes como uno solo entre los que no gozan de preferencia. En este caso no se aplicará lo dispuesto en el inciso anterior. Precisar, presidente, que esta es una modificación, como he señalado, al Código Penal y decir es una norma de general aplicación a todos los delitos, no solamente al crimen organizado, sino que a todos los delitos, porque es una norma general del Código Penal. Eso, presidente. Sí, senador Sandón. Hay algo que no me suena bien, pero puede estar equivocado. Dice el artículo 98, si los bienes del condenado no fueren bastantes, ¿no será la palabra suficientes? Como bastantes, sí, ¿no? Es bastante el término jurídico. ¿Sí? Sí. Listo. Sí. Ya. ¿Está claro? Sí, permanente. ¿Para qué le discuto? Tenemos asesor técnico en sala, así que no hay problema. Muy bien. Les confieso que esta última parte me parece muy interesante porque nos evita tener que ponernos a discutir respecto de qué es lo que va a hacer primero y qué es lo que va a hacer después. Está claro que lo primero va a ser el comiso, por cierto, y segundo van a ser las otras, pero una según se determine, ¿no? No va a haber una apelación, pero esto es solamente en caso de iniciarse un procedimiento concursal. Pero todavía queda, cuando por aplicación de lo dispuesto en el inciso anterior no fuese posible satisfacer la indemnización de perjuicio derivada por el delito, etcétera, el perjudicado puede ejercer la acción civil sobre los bienes decomisados. O sea, eso sería lo segundo en realidad. Bueno, yo no sé si tiene una opinión, a mí me parece bien, fíjate, no me parece. Ahora, ¿qué pasó con las costas personales? ¿Por qué se nos fueron tan abajo? ¿Por qué separaron las costas personales de las procesales?
Sí, por favor. Los abogados que han siempre... Gracias, presidente. Lo que está detrás de esta norma y el nuevo orden de prelación en el fondo se justifica justamente en que todos estos bienes que provienen, ¿cierto?, de actividades ilícitas, en primer lugar, entendemos que no tienen un ingreso legítimo al patrimonio, ¿cierto?, del condenado. Por eso es el orden que se establece y, en último lugar, se establecen las costas las costas personales, ¿cierto?, la costa de los abogados. Ahora bien, la semana anterior, la discusión que tuvimos se centró no más bien en el orden de prelación que se había establecido, sino más bien en lo relativo a las normas procedimentales que estamos estableciendo en el inciso segundo a propósito de este derecho, ¿cierto?, que surge para quien tiene titularidad para exigir una acción de indemnización de perjuicios, ¿cierto? Y hicimos un barrido de toda la normativa a propósito de determinar si las reglas generales suplían y determinaban específicamente cuál era la sede en la que se tenía que impetrar esta nueva acción civil, ¿cierto? Ya sea en sede penal, como regula el artículo 59 del Código Procesal Penal para efectos de la restitución de la cosa, o bien si tenía que ser sede civil. Y llegamos a la conclusión de que no queda suficientemente resuelto, por eso consideramos que sería necesario que podamos, que nos puedan otorgar un tiempo para buscar una mejor redacción para justamente determinar esto que era la inquietud, por su intermedio, presidente, que plantea el senador Huenchumilla, ¿cierto? ¿Qué pasa con la víctima? ¿Dónde tiene que recurrir? ¿Es en la misma sede penal o bien tiene que concurrir a sede civil para efectos de hacer efectivo este derecho? Y por otra parte, hemos estado analizando cuál sería el procedimiento idóneo para que la víctima, ¿cierto?, pueda ejercer este derecho, si es un juicio de lato conocimiento, que es la regla general, o bien un procedimiento sumario, pero quisiéramos todavía poder consultarlo con el Consejo de Defensa del Estado, que va a ser quien va a tener que, por supuesto, defender los derechos del fisco, y en este caso, como el comiso entra, ¿cierto?, a propiedad fiscal, les queríamos solicitar si podemos evaluar una adición para justamente precisar esto y que quede suficientemente claro y luego no tengamos problemas procesales para la determinación de la sede y del procedimiento. Ningún inconveniente en dar más tiempo. La duda de la vida es la siguiente, o sea, esta es una persona que cometió un delito y ahora es cualquier delito, no son solamente los delitos sino que son, porque la ley que vimos hace poco sobre drogas estaba el comiso ya, pero esta ahora es de norma general. Y todos los bienes producto del comiso del delito se decomisan. Y luego se le sigue cobrando en los bienes, en sus propios bienes, ¿no? Porque por eso estamos diciendo, si los bienes del condenado no fueran suficientes, bueno, los bienes del condenado son todos los bienes que tiene, supongo, ¿no? Para cubrir las responsabilidades pecuniarias. Pero esto cuando hay responsabilidad pecuniaria específicamente. Y esas se satisfacen en el siguiente orden. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo, me parece bien. Pero le damos algún tiempo para hacer esa revisión que usted señala. O sea, lo seguimos pendiente entendiendo que estamos de acuerdo en el artículo, pero que ella quiere hacer alguna revisión. Presidente, disculpe, a menos que los senadores consideren que la norma queda suficientemente clara de esta manera. Yo creo que está clara. Ya. Perdón, sí, el senador Huenchumilla. Sí, yo encuentro que sí, la norma, pero yo creo que tendríamos que tener claro, sí, de que yo creo que la indemnización de perjuicio, el juicio es de lato conocimiento. Yo no tengo, digamos, recuerdo de que pudiéramos iniciar un juicio de indemnización del juicio, un juicio sumario. No es muy ejecutivo. Claro. Eso, y sobre todo si estamos resguardando los intereses del fisco, entonces yo creo que tiene que ser un juicio de lato conocimiento. Senador, si le parece bien, y ustedes desean aprobarla, la aprobamos y eventualmente si hay que hacer alguna precisión lo podemos hacer en el 171 del COD, que también termina de regular el comiso. Muy bien, perfecto. Me parece bien, sí, de acuerdo, avancemos entonces ya. Entonces, si les parece, aprobamos este artículo por 4-0. 4-0. Queda aprobado entonces el artículo 48-4-0. A continuación, en la página 7, la indicación en su número, esta es la indicación número 2, en su número 8, propone eliminar los incisos... ¿Quedaron que lo iban a revisar? No, pues se aprueba el artículo, hay un artículo posterior en que se puede precisar el tema.
Como señalaba, en la indicación siguiente se propone eliminar los incisos tercero, cuarto, quinto y sexto del artículo 60. El artículo 60 encabeza el párrafo cuarto de la aplicación de las penas. Ahí la norma parte diciendo, y eso no se modifica, sigue vigente, que la multa se considera como la pena inmediatamente inferior a la última de todas las escalas graduales. Y luego los incisos que se propone eliminar es aquellos que regulan cuál va a ser el destino del producto de las multas. Si quiere, presidente, los leo. Estamos en la página, pasando de la 7 a la 8. 7 y 8, exactamente. Ya, por favor. Las normas que se proponen... ¿El artículo 60? Sí, las normas que se proponen eliminar. La indicación propone eliminar las siguientes normas. Inciso tercero, el producto de las multas, ya sea que se impongan por sentencia o que resulten de un decreto que conmuta alguna pena, ingresará en una cuenta fiscal especial, contra la cual solo podrá girar el Ministerio de Justicia para alguno de los siguientes fines y en conformidad al reglamento que para el efecto dictará el Presidente de la República. Los fines son los siguientes: creación, instalación y mantenimiento de establecimientos penales y de reeducación antisociales. 2. Creación de tribunales e instalación, mantenimiento y desarrollo de los servicios judiciales. 3. Mantenimiento de los servicios del Patronato Nacional de Reos. También se propone suprimir la siguiente norma. La misma regla señalada en el inciso anterior se aplicará respecto a las cauciones que se hagan efectivas de los dineros que caigan en comiso y del producto de la enajenación en subasta pública de las demás especies decomisadas, la cual se deberá efectuar por la Dirección de Aprovisionamiento del Estado. También se propone eliminar que las disposiciones de los incisos anteriores no son aplicables en la multa señalada en el artículo 483b, que es una contracepción, es una excepción a esta norma, perdón. Y finalmente, la norma que se eliminaría dispone que el producto de las multas, cauciones y comisos derivados de faltas y contravenciones se aplicará a fondos de la municipalidad correspondiente al territorio donde se cometió el delito que se castiga. Perdón, ¿ese no queda? Tampoco queda. Tercero, cuarto, quinto y sexto, tiene razón. Bueno, ¿por qué nos explica esto? Porque en realidad es como... Yo no es que tenga nada... no me gusta el término reeducación de antisociales, pero sí es una buena idea tener algunos fondos para rehabilitación, por lo menos. Pero en fin, ¿por qué no? Adelante, Catalina, por favor. Muchas gracias, presidente. Bueno, lo primero, precisar que estas indicaciones que presentamos como Ejecutivo lo hicimos en una mesa interministerial, participó el Ministerio de Justicia, Secretaría General de la Presidencia, el Ministerio del Interior, por supuesto DIPRES, y esta norma la sugirió particularmente el Ministerio de Justicia, atendido que los incisos tercero, cuarto y quinto se encuentran orgánicamente derogados y ya no son aplicables. Estas normas surgen en 1874 con el Código y el sentido de esta regulación era que en esa época los tribunales de justicia tenían dependencia orgánica del poder político porque todavía estaba vacante la dictación de una ley orgánica de los tribunales. Eso era lo que justificaba la existencia de estas normas. En lo que dice relación con Gendarmería, la administración penitenciaria no tuvo orgánica hasta 1911. Al momento de la dictación del Código existía la Guardia de Prisiones que reemplazó en 1870 la guarnición del Ejército, por lo tanto nos explicaban que estas normas estarían orgánicamente derogadas y habiendo revisado con la Oficina y la División de Planificación y Presupuesto y su unidad de finanzas, no existe una cuenta corriente del Ministerio de Justicia que esté asociada al ingreso de estos fondos, por lo tanto proponían la derogación de estas normas que ya están en desuso. Lo que sí tuvimos un problema en la modulación, el inciso sexto debiese quedar fuera de la eliminación y mantenerse vigente, que es el referido a las municipalidades y el producto de las multas, cauciones y comisos de falta y contravenciones que se aplican a los fondos de municipalidad, sin perjuicio de que, evidentemente, la Ley Orgánica de Municipalidad establece el listado con precisión de cuáles son los fondos que ingresan al patrimonio de las municipalidades. Entendemos que, de todas maneras, esta norma debiese subsistir, pese a que parcialmente se encuentra derogada, por ejemplo, por el artículo 369 del Código Procesal Penal, pero de todas maneras... las normas que sí habría que derogar porque están completamente derogadas de manera orgánica serían tercera, cuarta, quinta. Exacto, tercera, cuarta. Sí, bueno, esto, el producto de las multas es normal que cuando se trata de faltas y contravenciones vaya a las municipalidades, así que eso está... Una pregunta, por su intermedio, presidente. ¿Las multas de la municipalidad es porque estas cosas pasan por el juzgado de policía local o
Por eso. Claro, exacto. Porque si no la forma operativa es casi imposible. O sea, haciéndose volver locos, traspasando eso. Y además, como no hay retroalimentación en la información, va a ser un pistoleo. Po. O sea, es imposible. Si pasa con los permisos de circulación, imagínense cómo no va a pasar con esto. Bueno, aquí en realidad lo que está diciendo es prácticamente eso. Está diciendo que el producto de las multas, cauciones y comisos derivados de faltas y contravenciones se regirá por la ley orgánica de municipalidades, claro. O sea, los que caen en el juzgado, lógicamente eso tiene que ir al municipal, me parece bien. Muy bien. Si les parece, entonces. Entonces se aprobaría 4-0, 3-0. Se nos ha desaparecido el senador Se aprobaría Van Rysselberghe por un momento. Sí, el senador Van Rysselberghe. Y como ha dicho la asesora del Ministerio del Interior, sin la derogación del inciso sexto. Exacto. Sí. Perfecto. Tercero, cuarto y quinto solamente. A continuación, en la página 9 del texto comparado, hay una modificación que es la última, el último numeral de esta indicación 3, que tiene por objeto incorporar al agente policial entre los sujetos activos que pueden cometer el delito de obstrucción a la justicia. ¿Puedo hacer una pregunta? Perdón, una duda, presidente. Sí, mire, lo que pasa es que en el inciso que queda, el producto de las multas, cauciones y comisos derivados de las faltas y contravenciones se aplicarán a los fondos de la municipalidad correspondientes al territorio. A ver, no me queda claro, estoy de acuerdo con la idea, no me queda claro porque puede esto malinterpretarse que hay un comiso grande que se hizo, no sé, pues en el bosque y el alcalde diga esta plata es para mí, si se hizo acá. No, porque solamente le cobran las multas. No, sí, pero es como dejar claro que son las cosas que, los temas que van al juzgado policía local. No sé si me explico, o sea, porque alguien podría tratar de decir, mire aquí, porque aquí dice, correspondiente al territorio donde se cometió el delito que se castiga. Oiga, cerremos esta sesión, hay mucha gente. Estamos contraviniendo un problema de aforo. Mucho. Vi en la mañana tu mensaje. No sé si me explico, que en el fondo aquí como que no está claro que... Senador, estamos en la página 8. Sesión de seguridad, presidente. ¿Estás poniendo condiciones, no? Sí. Pues. No, está votado ya, así que no... No sé. Primera norma es afeitarse, ¿o no? Yo no me lo diga a mí, que tampoco. No, pero usted es un caballero. No sé si me explico. Puedo que esté equivocado, pero en el fondo la idea es que quede acotado a que lo que entra al juzgado de policía local es del municipio. Pero no vaya a ser que una persona diga, oye, pero si esto un decomiso acá o estos autos son nuestros porque se hizo en mi comuna. Aquí como que queda abierto a eso. No sé si se podría aprobar, pero buscándole una mejor reacción de ustedes. No sé. Senador Benchumilla. No, presidente, yo estaba viendo, no sé, que aquí habla del producto de las multas, etcétera, derivados de faltas y contravenciones. Y después dice que se aplicará a la municipalidad los fondos correspondientes al territorio donde se cometió el delito que se castiga. Entonces, bueno, o es faltas o contravenciones, exacto, o es delito. Entonces yo creo que ahí hay una contradicción, un tema. ¿Me digas tú? Entonces creo que eso habría que también redactarlo. ¿Le pueden echar una miradita? En realidad porque me entraron dudas ahora respecto de eso. Correspondiente al territorio donde ellas se cometieron. Donde ellas se cometieron, tendría que decir, claro, exacto. Sí, por presidente, favor. lo vamos a revisar, vamos a trabajarlo también con la Subsecretaría de Desarrollo Regional para ver bien que haya armonía con otros cuerpos legales que también regulan esta materia. Sí, pero queda pendiente porque usted tiene razón en que el sentido que es donde se cometió la falta de contravenciones o donde se cometió el delito. Habría que preguntarle a Quintana qué opina. No le va a preguntar, será por ahora. En todo caso, lo que habría que hacer de aprobarse la indicación no es eliminar la derogación del sexto, sino que habría que señalar dos modificaciones. Una, elimínanse los incisos tercero, cuarto y quinto, primera modificación. Segunda modificación, sustitúyese en el inciso final o en el inciso sexto la expresión se cometió el delito que se castiga por donde aquellas se cometieron. Una cosa así tendría que ser la redacción.
que se ¿Sí? hicieron. Donde ellas se cometieron, está bien. Eso, y con eso lo podemos hacer acá mismo en la comisión. Claro. Entonces no lo dejamos pendiente, sí. O sea, Siempre, Catalina, siempre va a haber una posibilidad de reabrir algo si hay una redacción mejor, si eso no es problema. Lo hacemos así, mejor. ¿Lo hacemos así? Sí. Ok, está aprobado entonces, Entonces se aprobaría con el 5-0. voto de los 5 senadores presentes. Muy bien. Muy bien. Perdón, el senador Juan Rieselberg, lo que pasa es que suprimimos los 3 incisos anteriores. ¿Usted está de acuerdo? Entonces, ¿por qué no agregamos el voto del senador Juan No, Rieselberg? si se aprobó todo 5-0, presidente. En la votación. Es todo toda la 5-0 indicación. porque todo es que ahora es Esto es entero el indicación. artículo, sí, correcto. Esto es ya. indicación, como le digo, la Muy bien. indicación, el número 8 va a tener Tiene dos toda- letras, la letra A y la letra B. Sí. votación anterior que se paró justo. No, es que votamos todo de nuevo porque Es que se hay que votó hacer la todo de modificación nuevo, al sexto. La una indicación sola vez, nueva sí. cambia. La indicación cambia. Sí. Bien, 5-0, muy bien. vamos a la página 9 entonces. De la forma señor que he secretario. señalado yo, que se separa en dos los contenidos de la indicación. Como les decía, en la página 9 se agrega dentro de los sujetos activos que pueden cometer en el artículo 269 ter el delito de obstrucción a la investigación al agente policial. Hoy día solamente está como sujeto activo de ese delito el fiscal del Ministerio Público o el abogado asistente del fiscal. Sí, me Insisto, parece la indicación razonable. es agregar al agente policial. Si les parece, esto parece bastante simple, ¿no? Es el policía que ha estado metido, que ha hecho la investigación, probablemente, que está sujeto también. Permiso, perdón. Sí. Perdón, el senador Buenchumilla primero y después el senador... No, presidente, no, es que no quería preguntarle al Ejecutivo el concepto agente policial. Normalmente no hemos usado ese concepto de policía. Agente policial. No sé, digamos, porque estamos introduciendo una terminología nueva, digamos, dentro de... Senador Osandón. Para que lo revisen. Lo que pasa es que como vamos a funcionar como un país moderno en la intervalidad y toda esa cuestión que cuesta mucho pronunciar, ¿no es cierto? Aquí debe decir el funcionario público, porque en el fondo puede participar una persona de aduana, por ejemplo, que está en investigación, por ejemplo. Entonces, el funcionario público, y eso incluye a las policías también. Que el fiscal también es funcionario público. ¿Ah? El fiscal también es funcionario público. Por eso, sí, por eso. Ah, Lo que pasa es que lo está. El agente policial es una cuestión que me suena raro, pero si usted le pone ahí funcionario público, tengo claro que el fiscal, pero igual el fiscal hay que dejarlo muy claro, digamos. O la asistente del Sí, fiscal. a mí me gusta la idea de poner funcionario público, ¿no? Porque en cualquiera, no sé si los abogados asistentes del fiscal son funcionarios públicos, pero Todos los entiendo funcionarios que del sí. Ministerio Público son Sí, funcionarios públicos. sí, Catalina, por favor. Cuando están a contrata son funcionarios públicos, Se ¿no? ruega no dialogar, señor senador. Gracias, presidente. Bueno, el objeto de esta norma es justamente subsanar un problema que arrastraba la regulación en materia de obstrucción a la justicia. Hay un tipo genérico, que es otro, que es el 269 bis, el que se establece para el que a sabiendas obstruyera la justicia, bajo las hipótesis que establece este artículo. Cualquiera. Esta norma, en cambio, es una figura calificada que lo que busca es imponer una sanción mayor a los intervinientes en el proceso, particularmente el fiscal del Ministerio Público o el abogado asistente. Nosotros estamos planteando que incorporemos a los agentes policiales o funcionarios policiales, ¿cierto?, que justamente participan en la investigación, es decir, aquellos que están encargados de ejecutar las medidas intrusivas que se están llevando a cabo en el proceso penal. Justamente estamos nosotros en este proyecto ampliando el acceso a las técnicas especiales de investigación y eso requiere tener una contracara, ¿cierto?, de mayores resguardos en la ejecución de las medidas intrusivas y, por supuesto, la responsabilidad que cabe para quienes las solicitan al juez o bien las decretan en el caso de las medidas intrusivas de agentes policiales y agentes reveladores y agentes encubiertos. Ese es el objeto. Pero en el próximo... Bueno, presidente. aquí hay un artículo genérico que se refiere a todos esos, entonces probablemente este se debería referir solamente al fiscal y al agente y el abogado. El del 269 bis del Código Penal. El que a sabiendas obstaculice gravemente el esclarecimiento de un hecho punible o la determinación... Pero eso aplica a los privados también. También. Sí, por eso, sí. Entonces, Entonces, el senador Quintana tenía la palabra. Sí. Sí, la consulta al Ejecutivo es por qué se utiliza el a sabiendas. Si estamos hablando acá, no en el genérico, sino
un ámbito bastante acotado. ¿Qué importancia tiene de que sepa o no sepa si finalmente son actores calificados, como se decía, que están como los abogados, como los agentes policiales? Dolo directo. Sí, Catalina, No estamos modificando el tipo penal, mantuvimos el a sabiendas, que es el elemento subjetivo que establece el tipo penal, solamente agregamos un sujeto activo que es el agente policial. Eso fue la única modificación que hicimos. La mayor exigencia. Solamente precisar que estábamos revisando el Código Procesal Penal, efectivamente el párrafo tercero, cuando se regula la policía se habla de funcionarios policiales, entonces ahí acogemos la observación de que más que agente sería funcionario Lo policial. reemplazamos como se propone, pero en lugar de decir agente policial, va a decir funcionario policial. Y el que sea genérico funcionario público, Está en el otro artículo que se leyó, la norma general. Ya. Sí, y precisar, presidente, también, en relación con la consulta que ha formulado el senador Quintana, que el artículo genérico también exige el dolo directo. Él también hace el que a sabiendas. Porque en el fondo en la regulación de estas materias se exige ese elemento del tipo para efecto de ser sancionado. Yo estoy de acuerdo, bueno, eso ya no es un cambio que vaya a pasar acá, porque no está propuesto eso por lo es, demás. Pero la verdad es que a sabiendas es obvio que tiene que ser a sabiendas. ¿Cómo haber estado metido como fiscal y no a saber lo que está pasando? Pero en fin, la verdad, pero es bastante habitual el a sabiendas en el derecho penal. Es dolo directo. Es el dolo directo, exacto. Muy bien, lo aprobamos entonces, si les parece. Sigamos adelante, señor secretario. Presidente, a continuación está la indicación número 3 de Su Excelencia el Presidente de la República. Se refiere al artículo primero del proyecto de ley. Recordarán que todas las normas que hemos aprobado son indicaciones a otras cuestiones que se entendieron necesarias en relación con el mismo concepto que está en el proyecto, que es el tema de sancionar la delincuencia organizada y establecer técnicas especiales para la investigación. Correcto. El artículo primero del proyecto introduce otra modificación del Código Penal y la primera que se introducía era al artículo 292, referido a el cambio que se está produciendo ya desde la discusión en general de este proyecto entre distinguir entre asociaciones delictivas y asociaciones criminales. La ley actual solamente habla de asociaciones ilícitas. Este proyecto de ley está en la lógica de hacer esa distinción. Y se propone, en definitiva, reemplazar las normas que ya han sido aprobadas en general para los artículos 292 y siguientes, que son las normas referidas, como les he señalado, a las asociaciones ilícitas. O sea, vamos a comparar la segunda columna con la tercera. Exactamente, y solamente como elemento de análisis, la primera columna, que es el texto legal vigente. Correcto. ¿Ya? Pero hay que partir de lo que ya se aprobó en general, que es la columna del medio. El primer artículo que se propone reemplazar es el 292, que se estaba ya reemplazando por el proyecto aprobado en general. Dispone lo siguiente: el que tomare parte en una asociación delictiva será sancionado con presidio menor en un grado mínimo a medio. La pena será de presidio menor en su grado máximo si la participación consistiere en cumplir funciones de jefatura, ejercer mando en ella, financiarla o proveerle recursos o medios o en haberla fundado. Se entenderá por asociación delictiva toda organización formada por 3 o más personas que tuviera entre sus fines, o más personas con acción sostenida en el tiempo que tuviera entre sus fines la perpetración de simples delitos. Recordar de que la diferencia entre la asociación delictiva y criminal es de acuerdo al tipo de delitos para los cuales están constituidas. Si son para simples delitos, se denominan asociaciones delictivas, y las asociaciones criminales son para la categoría superior de delito, y eso en atención a las penas asignadas al delito. Básicamente lo que hace esta primera parte de la indicación es hacer un reordenamiento y utilizar otro tipo también de cambios, y fundamentalmente hacer la supresión de la norma que originalmente había sido aprobada en general, que señalaba que lo previsto en este artículo no se aplicará cuando se trate de hechos constitutivos de falta. Eso se elimina. Eso no está en el reemplazo de la indicación. Y también se elimina la norma que disponía que para los efectos de apreciar la existencia de una organización se considerara la cantidad de sus miembros, su dotación de recursos y medios y su capacidad de planificación y acción sostenida en el tiempo. El artículo propuesto utiliza unos conceptos más sencillos para efectos de la calificación de que esta es una asociación delictiva, simplemente por el número de personas
y que realicen una acción sostenida en el tiempo que tuviera entre sus fines la perpetración de simples delitos. La pregunta mía es por qué la supresión de los dos incisos de los que se están Sí, suprimiendo. ¿por qué eliminaron contribuido a fundarla? A ver, no, pero eso viene después, pues, pero un poquitito. No, pues el mismo. El artículo 292, aquí en la lista, dice, perdona. En la segunda columna sale lo que era, lo que estaba aprobado. Dice, la pena será previsión menor por grado máximo si la participación consistiere en cumplir funciones de la jefatura, ejercer el mando de ella, financiarla, o en haberla fundado o contribuido a fundarla. Y eso se elimina, el contribuido a fundarla se elimina. No sé por qué se elimina. Sí, por favor, Catalina. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, como pueden ver, hicimos una reordenación de estos tipos penales. Nosotros estábamos de acuerdo con la propuesta que fue aprobada en la Cámara de Diputados y con lo que se aprobó en general acá en el Senado, pero nos pareció que era importante simplificar un poco la redacción del tipo penal para efectos de no complejizar en exceso la acreditación en juicio de este tipo. Algunos elementos, como pueden ver, los movimos y en vez de considerarlos como integrantes de los requisitos que deben concurrir para que se entienda que se está frente a una asociación, es decir, de una organización estructurada, los incorporamos como agravantes, que es lo que ocurre en el caso de el haber financiado, proveer recursos o medios o en haberla fundado. Y en cuanto a la pregunta del senador Osandón, por su intermedio, presidente, efectivamente dejamos en haberla fundado justamente porque era una redacción más sencilla que de todas maneras incorporaba la otra hipótesis. Camila, no sé si... Yo creo que parece que en realidad el fundar una organización, una asociación delictiva, estamos hablando de las delictivas, relativamente es un hecho grave, pero siempre se puede sacar diciendo, mire, sí estábamos todos ahí, pero no fue idea mía, fue idea de los otros. Y con eso porque la verdad es que el presidente, como estamos hablando aquí de presidio menor en su grado mínimo a medio, la verdad es que eso, a mí me parece que cuando varias personas concurren a cometer un delito en conjunto, por eso es lo que estamos hablando aquí, o sea, son delictivas, que ellos hacen todos juntos, van todos juntos a robarse un auto, ese tipo de cosas. Está bien, a mi juicio, la pena está bien, la pena que se está adicionando aquí. Pero la verdad es que yo no trataría de no entrar en la discusión sobre a quién se le ocurrió y quiénes participaron, por eso a mí me gustaba esto, fundado o contribuido a fundarla. Así que... Y eso es para efectos de agravar la pena. Para los efectos... no se agrava tanto tampoco. Pero se cambia un grado. Sí. ¿Les parece que rechazamos esta indicación? No, perdón. Don Pancho, no la defiende usted todavía. No, lo que pasa es que yo no veo cuál es el cambio, si el cambio es exactamente más o menos el mismo. Porque en la columna 3, ¿no es cierto?, tenemos el primer inciso y es igual, y tiene presidio menor en su grado mínimo medio. El segundo inciso es más o menos parecido al punto seguido. La pena será de presidio menor en su grado máximo. Y sigue al otro lado, en la página 10, jefatura, ejercer mando en ello, financiarla, proveerla, recursos o medios, o en haberla fundado. Sí. Es más o menos lo mismo. Antes decía o contribuido a fundarla, y ahora está eliminado el contribuido a fundarla. Claro, pero lo que pasa es que el tipo penal, en el inciso primero del 292, es muy amplio. El que tomare parte en una asociación, cualquiera que haya sido su calidad, y por lo tanto es un tipo amplio, que comprende a todo. Claro. El agravante es lo que se señala acá. Entonces, claro, tiene un agravante que es en su grado máximo, que se aplica en su grado máximo. Claro. Si consintieren cumplir funciones de jefatura, ejercer mando en ella, financiarla o proveerle recursos o medios, o en haberla fundado o contribuido a fundarla. Claro. Sí, yo creo que está bien. Fíjese que ahora me entró la duda, porque en realidad el haber contribuido a fundarla no estoy tan seguro que sea un... Sí.
Está bien, tal es como está redactado, digamos, la indicación. indeterminado, Digamos. Yo no. Sí, yo me echo para atrás y Sí, yo porque- estoy de acuerdo como está. Sí, porque el tipo penal en el primer inciso es omnicomprensivo de todas esas situaciones, Exacto, digamos. exacto. Entonces, sí. Yo tengo otra duda, presidente, sí. Sí, adelante, por favor, senador. Mire, la duda que tengo yo es que cuando nosotros definimos la asociación ilícita, que es en el inciso final del 292, entonces, en otras legislaciones se distingue entre asociación ilícita y grupo delictivo, específicamente la legislación española, que aunque no tenga, digamos, sostenida en el tiempo y la perpetración de fines de simples delitos o crímenes en este caso, es un grupo organizado que no tiene esa estructura pero que funciona, y eso uno lo ve, digamos, aquí en Chile lo que está pasando, de grupos organizados que no son asociaciones ilícitas, por ejemplo. Entonces no distinguimos nosotros entre la asociación ilícita y un grupo delictivo simplemente. Se juntaron 10, 20, 30, cometieron el delito, no tienen asociación ilícita, pero operaron como tal, digamos. Eso, no sé, tengo esa duda, digamos, si pueden estudiar eso. Usted sugeriría en fondo cambiar asociaciones delictivas por grupos delictivos. Es que hay ambas cosas separadamente, presidente. O sea, por ejemplo, la legislación española se distingue entre asociación ilícita y grupo delictivo, que no tiene la estructura de una asociación ilícita, pero que actúan. Que tampoco es criminal, digamos, necesariamente, sí. No sé si pueden echar una mirada a eso. Adelante, por favor. Justamente... ¿Quién pidió la palabra? Sí, perdón. Del Ministerio Público, pero prefiere... Catalina, voy a darle la palabra a Mauricio Fernández primero. Don Mauricio, adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. Primero, mencionar que esta indicación nos parece positiva en términos de simplificar en algo una regulación que venía de la Cámara de Diputados con unos requisitos o con una estructura muy rígida, y por lo tanto nos parece que la indicación es positiva y por lo tanto rechazar la indicación por algún aspecto más vinculado a la contribución puede frustrar la simplificación que es necesaria. Nos parece que sí es interesante lo planteado por el honorable senador Milla en términos de que efectivamente la legislación española contempla en el 570 ter una figura atenuada, especialmente cuando se ha fijado una organización criminal con varios requisitos, se regula una figura de agrupación o grupo criminal con una penalidad menor, y creemos que eso pudiera evaluarse en términos de incorporarse en esta misma normativa como un artículo 294 o en alguna fórmula que permita abordar más sistemáticamente un tema que se ha abordado muy puntualmente en nuestra legislación, incorporando en algunas figuras como en narcotráfico, por ejemplo, un agravante para el grupo organizado, pero que en materia de otras criminalidades organizadas no es recogido en términos de sanción con una figura específica. Eso, señor presidente. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Bueno, complementando lo que planteaba el representante del Ministerio Público, aclarar que en nuestro ordenamiento jurídico, como él bien señalaba, la opción que se ha elegido en el caso de actuarse en grupo es la de establecer agravantes. Y eso es bastante relevante porque en este caso, como vamos a ver en el artículo 294, se establece una regla de concurso real. Es decir, se sanciona autónomamente el hecho de asociarse delictivamente o asociarse criminalmente. Y esa sanción autónoma tiene razón en la mayor peligrosidad, ¿cierto?, que implica el solo hecho de organizarse, a propósito de que esta organización tiene como interés de sus partícipes, ¿cierto?, contravenir el ordenamiento jurídico. Y eso se sanciona de manera autónoma. Entonces, en el caso de actuar en grupo,
en la ley 20.000 tenemos el artículo 19, letra A, ¿cierto?, que sanciona justamente como un agravante el haber actuado en grupo, y nosotros nos parece que es relevante mantener esa distinción de el agravamiento de la pena por actuar en grupo, a diferencia de sancionar autónomamente la peligrosidad de estar organizado. ¿Y en el Código Penal? Porque es en la 20.000. ¿Y en el Código Penal? Vamos a hacer la evaluación a propósito de la figura del Código Penal español, a ver si es que es posible incorporar una figura adicional. Muy bien. Si les parece, entonces vamos a aprobar este como está. Perdón, senador Quintana. Sí, quería consultar al Ejecutivo porque se habla de acción sostenida en el tiempo. Porque podría ser interrumpida, podría una banda decir nosotros dejamos operar durante un tiempo. Y ¿qué pasa ahí en ese caso? Sí, bueno, ese requisito en particular es un requisito que está contemplado en la Convención de Palermo, la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional, justamente para dotar de un elemento externalizador a el elemento de haberse congregado, ¿cierto?, para contravenir el ordenamiento jurídico. Nos parece que era un elemento del tipo de la definición de organización criminal delictiva que establece el Código de la Convención de Palermo, que era relevante mantener de todas maneras, a propósito que estamos haciendo una sanción autónoma. Lo mismo con el elemento de integrantes de 3 o más miembros, ¿cierto?, y con el elemento funcional, que es el de cometer delitos o crímenes. Nos parecieron que esos eran del todo relevantes. Presidente. Don, por favor. Sería bueno revisar ese artículo de Palermo, porque a mí me parece muy extraña la fórmula, en el sentido de que usted puede hacer una organización solo para un delito. Entonces esto no tiene ningún sentido. Puede ocurrir, pero también puede... Sí, sí. Pero también es perfectamente posible que de pronto participe una persona que no estaba en la asociación, simplemente porque estaba cometiendo un delito y se agregó nomás. Y hace un chiste al respecto, que es bastante conocido. Claro, pero se puede interrumpir en el tiempo, se puede hacer, porque hoy día hay... a ver, parte importante de la quema del metro fue hecha con que no era ninguna cosa sostenida en el tiempo. Un anarco agarró un grupo cabro, los metió en este forro, terminaron de quemar el metro, hicieron una fiesta y se acabó la organización. Pero terminaron quemando el metro. Yo creo que la argumentación de la gente que habla de que había algo concertado para incendiar el metro, pero se metió mucha gente que no estaba en la concertación, en el concierto, pues. Por eso te digo que es necesario revisar esa parte que señalamos de la legislación española, digamos. O sea, tienen toda la razón. Pero en este caso el tema de acción sostenida en el tiempo es amarrarse las manos gratis, sobre todo como está operando el tema ahora. Dejamos a muchos afuera. A la representante del Ministerio que examine este tema. Nosotros con el presidente Huenchumilla podemos posteriormente presentar la indicación si así fuera necesario. Pero por ahora vamos a aprobar el artículo tal como está, sin perjuicio de hacerla. Sí, claro, lo aprobamos, pero con la salvedad de que se va a estudiar una redacción para el tema de los grupos. ¿Se aprobaría por la unanimidad de los miembros de la comisión? Pero. Presidente, solamente recordar o precisar, si lo pueden ver en la columna al medio, que la frase acción sostenida en el tiempo ya venía en el texto aprobado en general. No innova la indicación. No, está claro. Lo que pasa es que si lo aprobamos, pero tiene que haber un compromiso para darle una solución a esto, porque en el fondo aquí habla de acción sostenida en el tiempo, y si no sostenida el tiempo no funciona. Explíquelo. ¿Sabes? Lo que pasa es que yo entiendo que al colocarle el requisito de sostenida en el tiempo es para los efectos de tipificar el delito de asociación ilícita, en este caso, delictiva, ¿no es cierto? Si no sostenida en el tiempo es otra figura. Claro, es otra figura que es la que tenemos que ver. Y si me permite, presidente, luego en la página 11, en el artículo 294 se precisa que la sanción de la organización delictiva y la criminal es sin perjuicio de las penas que correspondan por los crímenes o simples delitos cometidos con motivo o ocasión de la actividad. Sí, no, eso es claro, absolutamente. Lo que un poco decía el senador Huenchumilla, que eso es independiente, que si hay un grupo de personas que cometen un
igual se les va a sancionar, pero no como organización. O sea, la organización tiene que ser una acción sostenida en el tiempo para tener la característica de tal. Esa es la idea que no, está claro, o sea, y eso ocurre hasta, por ejemplo, han habido linchamientos o intentos de linchamiento que un grupo de gente espontáneamente se ha juntado para golpear a una persona. Y eso es cometer un delito, es una asociación, pero no tiene continuidad en el tiempo. Lo otro es que lo dejemos en stand-by y que haga una propuesta de reacción distinta. Sí, sí, Catalina. Porque es un tema que no es menor. Sí, bueno, solo precisar, como estaba señalando usted, presidente, estamos acá hablando de los elementos y criterios para considerar que hay una organización, una asociación delictiva, sin perjuicio de los delitos que también se van a sancionar, que se cometan, ¿cierto?, de manera específica por cuerdas separadas. Aquí vamos a tener este concurso real, ¿cierto?, de manera tal que tenemos que establecer ciertas exigencias para comprender cuándo estamos frente de una organización estructurada. Lo otro, señalar que además de la Convención de Palermo, que establece este elemento de sostenido en el tiempo, también la jurisprudencia nacional a la hora de interpretar el 292, que establece la asociación ilícita, también ha exigido ese requisito, sin perjuicio de recordar que vamos a estudiar la figura del Código Penal que genera una forma residual en el fondo para situaciones en las que no estemos frente a asociaciones delictuales. De acuerdo. Palermo es sí, es de principios de siglo, si en algún momento, no recuerdo exactamente. Ahora, pero yo no sé por qué tenía en la cabeza el 99, pero puede ser después. Sí, puede ser después. Bueno, lo que pasa es que en realidad esto es más bien para tratar algún tipo de acciones criminales que no son la fundamental que está en el 293, aquí, el que vamos a estudiar a continuación. Este es el que forma parte de una asociación criminal, porque se ha sancionado con presidio menor de su grado máximo por el solo hecho de hacerlo, o sea, ahora al margen de los delitos que cometa la organización. No. Es que lo que pasa, yo insisto en que la tipificación de asociación delictiva en el convenio de Palermo, en la jurisprudencia nacional, requiere entre sus requisitos la acción sostenida en el tiempo. Si no hay acción sostenida en el tiempo, es otro delito, es otra cosa. Pero no es una asociación delictiva, ese es el tema. Una asociación delictiva se caracteriza porque es sostenida en el tiempo. Si no es sostenida en el tiempo, bueno, es otra figura, digamos. Ya, pero en el fondo la idea de esto es para poder subir las penas. Claro. Entonces, es agregar una pena adicional. Sí. Y mejor entonces que cualquiera que se junte. O es criminal. Si es sí. Criminal, le sube las penas. Senadores, por favor, un momento de silencio. Don Mauricio, por favor, tiene la palabra. Sí, señor presidente, creo que la solución va por el lado de lo que ha comprometido el Ejecutivo en términos de estudiar una figura intermedia, porque eso cierra bien las inquietudes, por ejemplo, del senador Osandón en términos de que alguno de los requisitos no se cumpla cabalmente y por lo tanto no califique para asociación delictiva. Una figura intermedia que ya tenemos, por ejemplo, como agravación en la ley de drogas, permitiría una sanción agravada en función del mayor disvalor que hay cuando hay algún nivel de organización, aunque no sea asociación ilícita. Entonces, creo que la propuesta que podría traer el Ejecutivo podría cerrar bien esto en términos de que una figura, aunque no cumpla todos los requisitos, por ejemplo, en cuanto a ser sostenida en el tiempo y pueda ser un poco más intermedia, como señala el senador Quintana, pudiera tener una agravación y pudiera tener una sanción, aunque menor que la asociación delictiva, pero que diera cuenta de ese mayor disvalor que la mera actuación individual en la comisión de un delito. Eso, señor presidente. Solo para responder por su intermedio, presidente, al senador Huenchumilla, que había preguntado en el Código Penal si habían figuras agravantes. Efectivamente, el artículo 260 ter, el artículo 368 bis y el 449 bis establecen agravantes por actuar en grupo también. Y nada, solo insistir en la idea de que si no es sostenida en el tiempo, o bien hay coautoría o debería proceder un agravante, pero vamos a hacer el estudio que se nos ha encomendado.
aprobar, si les parece, haciéndose el estudio como señala. Yo entiendo que de pronto de toda la fiscalía tienen dificultades en ver cuál es el tipo que realmente se aplique y se encuentra con un vacío. Tal vez sea bueno cerrar el vacío como lo propone don Mauricio en realidad. Pero lo dejamos, aprobamos esto, si les parece, y con la nota, sin embargo, que quedaría pendiente la adición de algún grupo intermedio. O sea, agregarle esto, agregándole una figura intermedia. Exacto, una figura intermedia. Recordar, presidente, para que lo tengan presente, la Convención de Palermo que se ha citado fue ratificada por Chile en el año 2004 y precisamente en sus definiciones considera la de grupo delictivo organizado y la de grupo estructurado. Son nuestros dos conceptos que también está en la Convención y obviamente es una normativa que se aplica directamente en nuestro país. Muy bien. Si el tema es que no hay que dejar fuera a los anarcos. El micrófono de la sala. Perdón, ¿quién está reactivando su micrófono? ¿Quién es este que está ahí? Entonces, presidente, de acuerdo a lo que se ha señalado, sin perjuicio de afinar la redacción para incluir otra figura, ya sea, me parece, en otro artículo, ¿no es cierto?, como un artículo 292 bis, quizás, se aprobaría 5-0 este 292. Esto se aprueba 5-0 y queda pendiente el estudio que va a hacer el Ministerio del Interior sobre la eventual incorporación de un grupo intermedio. Claro, exacto. Muy bien, muchas gracias. Pero es súper importante que se cree esa figura, lo aprobamos con esa condición. Yo estoy de acuerdo, señor Álvaro Sandón. Porque en Palermo no estaban operando los anarcos en ese tiempo, no se conocían. Y los anarcos funcionan exactamente de la forma contraria, o sea, no en el tiempo, se juntan solo para una pega grande, la hacen y se van. Bueno. Y sin embargo, Palermo estaba más adelantado en el tiempo. Okay. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Luego, el artículo 293 es el que tipifica la asociación criminal. Ya no, ahora se pasa a la siguiente tipo de asociación, ya no la delictiva, sino que la criminal, que, como se anticipó, es la que será sancionada con presión menor en su grado máximo y la pena será presidio en su grado mayor en su grado mínimo si la participación consistiera en cumplir funciones de jefatura, ejercer mando en ella, financiarla o proveerle recursos inmediatos o medios o en algo fundado. La misma lógica que la anterior, solamente que esta es la organización criminal, que es toda organización formada por 13 o más personas, lo mismo que la anterior, con acción sostenida en el tiempo, lo mismo que la anterior. Silencio, por que favor. tuviere entre sus fines la perpetración de hechos constitutivos, y ahí está la novedad, son hechos constitutivos de crímenes, ya no de simples delitos. Y luego precisa que si la asociación tuviere entre sus fines la perpetración de crímenes y simples delitos, se aplicarán las sanciones dispuestas en el inciso primero. Es decir, si se trata de una asociación que está para los dos efectos, se aplica la pena agravada del artículo 293 del inciso primero. Perfecto. Esa es la regulación que se propone como artículo 293. Señores senadores, sobre este artículo que es muy importante, ¿estamos de acuerdo en él? Sí. Ok. Ya. Lo aprobamos entonces. Aprobado 5-0 el 293. Sigamos. A continuación, el 293 bis. Bis. Es una norma nueva, no estaba en el texto aprobado en general, y se plantea lo siguiente: será sancionado con presidio menor en su grado máximo, a presidio mayor en su grado mínimo, es decir, de 5 años y un día a 10 años, aquel que esté en un proceso por asociación delictiva o criminal en 4 hipótesis. La primera, amenazar seriamente a otro con el objeto de que preste una declaración o un testimonio falso. Segunda hipótesis, amenazare, nuevamente, seriamente o constriñere violentamente a otro a que omita prestar declaración o testimonio, a que produzca o presente antecedentes o pruebas falsas, o que omita producir o presentar antecedentes o pruebas relevantes. Tercera hipótesis, a propósito. ¿Qué está pasando? Ofreciere o entregare un beneficio económico a otro para que preste una declaración o testimonio falso, o para que omita declarar o testificar, no sé por qué ofreciere. Sí, lo que pasa es que es o de, sí. Ofreciere. Pero antes va en la letra D, antes de la ofreciere. O de, ofreciere o entregare un beneficio. O de, tiene razón. Sí, porque viene la O seguido. O de, ofreciere o entregare un beneficio económico a otro con el objeto de que produzca o presente antecedentes o pruebas falsas, u omita producir o presentar antecedentes o pruebas relevantes. Ahora, una pregunta, perdón, señor Sandón, adelante usted.
No, lo que pasa es que amenazar es seriamente, yo creo que debería decir amenazar seria o verosímil. O amenazarse, porque en el fondo la amenaza tiene que ser seria y veraz, o sea, verosímil, ¿o no? Seriamente lo que significaba más bien eso, pero efectivamente tiene el problema aquí. Ahora, mi problema es este, cuando hay una asociación criminal cometiendo crímenes terribles, que ya estamos sancionando con el hecho de ser, digamos, un estado hasta un presidio mayor, y que se está cometiendo, y que además esto va conjunto con el delito que se está cometiendo, yo parto de la base que todos los miembros de esta comisión, de esta asociación criminal, lo que van a estar haciendo es amenazando seriamente a otros, contribuyendo voluntariamente para prestar para temas de declaraciones, todo ese tipo de cosas, son como delitos anexos al delito fundamental principal, ¿no? No correremos el riesgo de estar legislando dos veces sobre lo mismo, porque estas son las acciones que un grupo criminal habitualmente desarrolla. Se está con sobria grabando la mente. Sí. Adelante, Catalina, por favor. Sí, presidente, gracias. Bueno, incorporamos este delito exclusivamente para el caso en que se trate de una investigación por asociación delictiva o asociación criminal. Eso es lo primero. Eventualmente se podría castigar de todas maneras estas hipótesis por la vía de la autoridad inmediata, utilizando la figura de obstrucción a la justicia que ya habíamos revisado. Lo que estábamos viendo era que en la ley modelo de Naciones Unidas, de la ONU para la criminalidad organizada, junto con proponerse la inserción de delitos de obstrucción a la justicia en materia de crimen organizado, se proponen también figuras de delitos de coacción y de cohecho de testigos, que estas son las hipótesis específicas que estamos agregando y que, si bien podría eventualmente por la vía de la autoridad inmediata, ¿cierto?, hacerse exigible su sanción, consideramos que era relevante que incorporáramos estas normas para efectos de evitar que se amenace, ¿cierto?, o se constriña o se ofrezcan beneficios económicos a personas para presentar antecedentes o testimonios falsos, pruebas falsas, ¿cierto?, u omitir prestar estos antecedentes o estas declaraciones. Nos pareció que era particularmente relevante, atendía la naturaleza de la criminalidad organizada, ¿cierto?, la violencia, ¿cierto?, con que usualmente están operando estos organismos para efectos de cautelar a los intervinientes en términos generales, a los testigos, a las víctimas, ¿cierto?, eventualmente otro tipo de intervinientes que participan en el proceso penal para efectos de evitar que eludan la acción de la justicia a propósito de la utilización de estas técnicas. Sí. No, a mí me gusta este artículo, me parece bien. Senador Sandón. No, yo preguntarle al Ejecutivo por su intermedio qué entienden por proceso de acción delictiva. Eso es como, o criminal. Es como, no me... Proceso por asociación. Claro. Como en el 293, en el 293 lo estamos procesando estamos diciendo que cometió el delito de asociación delictiva. Y lo otro, en el C, ofreciere o entregar un beneficio económico a otro. Y no le sería bueno ofrecer un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza, porque pueden haber otro tipo de beneficios que no sean económicos. Los narcos funcionan mucho así. Claro, usted lo puede, todo tiene un valor, por supuesto, pero usted le puede dar comida, le puede, no sé, pagar una operación, sí. o darle pega. O decirle que no lo va a matar. No. Perdón. Perdón. Económico o a otro para que preste una declaración, pero es solo el beneficio económico. Pero puede, no sé. Bueno, se puede hacer algunos, no sé si o de cualquier otra naturaleza, algo que alguna presión indebida, puede ser hasta decirle, oiga, ¿sabes qué más? Voy a encargarme que... Bueno, pero es que eso estaría en contrayendo violentamente a una persona, no, en realidad, de beneficio económico. Sí, la verdad es que quería hacer cualquier forma de presión indebida, de alguna manera. Sí, perdón, adelante. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Lo que estábamos conversando con Catalina respecto a primero aclarar, cierto, que la redacción de todo este artículo está, digamos, en perfecta armonía con la redacción de otros tipos penales como el de amenaza y otros tipos
que están en el Código Penal, que no se innova la redacción en tanto a las palabras que acaba de señalar por su intermedio el senador Osandón. Creo que cuando hablamos de beneficio económico podemos quizá inducir un error y mirarlo de una perspectiva netamente pecuniaria, como que fuera una contraprestación económica a cambio. Quizás si hablamos solo de beneficio, incluso podemos retirar, ¿cierto?, la palabra económico, podríamos permitir que la interpretación sea tan amplia que pueda ser cualquier prebenda, favores, concesiones, cirugía, etcétera, etcétera. Es justo borrar beneficios, dejar beneficio en el aire, digamos, dejarlo de manera general y no agregar económico, pero no sé qué les parece. Presidente, yo tengo más bien la duda que usted planteó al principio, porque nosotros aprobamos aquí un delito general, que es el de asociación delictiva o asociación criminal, que el tipo se sanciona por el hecho de formar parte de esta asociación. Ahora, si la finalidad es simple delito, es una asociación delictiva, y si es crimen, es una asociación criminal. Esa es la exigencia del tipo. No se dice si actúa con amenaza o sin amenaza, por ese solo hecho se sanciona. Ahora ustedes colocan un nuevo tipo que quieren sancionar si amenazó o no amenazó, etcétera. Entonces a mí me surge la duda de que plantea el presidente en su intervención primera. ¿No será mejor ver esto como un agravante y no como un tipo penal separado? Porque si tú colocas un tipo penal separado, después vamos a tener problemas de prueba en el proceso penal, en el sentido que se decir, mire, no, yo no actué con amenaza, actué tranquilamente, como un niño bueno. Entonces va a tener un primer delito que pertenece a la asociación delictiva o criminal, donde tu comportamiento va a ser fuera de las amenazas y fuera de las 4 hipótesis que ustedes plantean en el 293 bis. Entonces, ¿no sería mejor tener el 292 y tener un agravante cuando sucede amenaza, ofreciere o entregare, en vez de hacer un nuevo tipo penal que se va a prestar para problemas de interpretación en la jurisprudencia respecto a si solamente tú actuaste en la asociación ilícita delictiva o criminal o en el más agravado del 293 bis? Porque yo entiendo que sin el 293 bis estas hipótesis están comprendidas en el primero, porque no distingue, digamos. Esa es mi duda. Sí, bueno, primero precisar, presidente, que esta figura, este tipo penal, abarca hipótesis que no están comprendidas en los tipos penales de obstrucción a la justicia, como son las omisiones. Por eso nos parece relevante que además podamos legislar en particular sobre esto. Y además es solamente precisar que la organización delictiva es un delito contra el orden público y este, en cambio, es un delito contra la administración de justicia. Entonces hay una diferencia y eso justifica la existencia autónoma de este tipo penal. Y además se vincula con la protección de testigos y agentes en el marco que estamos legislando, que es el de la criminalidad organizada y que tiene sus propias particularidades. A mí lo que me preocupa es que la misma persona haga las dos cosas y de pronto se diga, bueno, entonces aquí se está incurriendo en una segunda pena por la misma actividad delictiva. Sí, por favor. Don Mauricio. Muchas gracias, señor presidente. Creo que hay un tema aquí que primero es muy necesario regular esta forma muy tradicional de operar de la criminalidad organizada en términos de asegurarse que desaparezca toda evidencia incriminatoria, y normalmente el centro va a ser testigos y peritos y por lo tanto o hacer desaparecer o entregar antecedentes falsos. Entonces, lo primero, coincidimos plenamente con el Ejecutivo en términos de que esto debe regularse severamente. Lo que sí es cierto es que hay aquí algunas cosas que a lo mejor habría que revisar, porque por ejemplo, la penalidad de la asociación ilícita, aunque se tenga rol de jefatura, nunca tiene pena de crimen en la legislación que se está aprobando. O sea, el líder de una organización, de una asociación ilícita, no la que comete crímenes, no tiene pena de crimen en la legislación que se está aprobando. Y en esta figura
se está incorporando una pena de crimen. Que creo que por lo tanto hay que a lo mejor evaluar si no estas figuras debieran ser un agravante cuando se trate de uno de los sancionados por la asociación delictiva o la asociación criminal, y a lo mejor un tipo penal especial para el tercero que no forma parte de la asociación delictiva o de la asociación criminal, pero que cumple este objetivo puntual y no es posible involucrarlo en la asociación porque no tiene permanencia o por lo que sea, pero que aisladamente colabora amenazando o colabora presentando pruebas falsas o colaborando con eso, etcétera. Entonces creo que el tema amerita una revisión más profunda a nuestro juicio. Gracias, señor presidente. Le propongo que vamos a reflexionar sobre este tema hasta la próxima sesión y, por lo tanto, faltando 5 minutos, vamos a cerrar ahora sí. Senador Santoro, para sobre otro tema que usted quiere no, lo mismo, también. No, gracias. No es para que el Ejecutivo lo tenga a bien. Amenazar seriamente y constreñir. Estuve viendo el significado de constreñir. Claramente siempre violento. Si no, además, si lo definimos violentamente, se puede decir, no, yo lo hice, pero no fue violento. Entonces, suave. Entonces yo la palabra violenta como que creo que está de más. Y también estoy de acuerdo en lo que plantea usted el tema económico, dejarlo solo porque, por ejemplo, una de las cosas que pasa en el crimen organizado es que ofrecen protección. Protección. ¿Y eso cómo lo valoramos? Ya sabe qué más, usted va a llevarme en este juicio, pero yo me encargo de protegerlo. Ese es un tema de prueba que a mí siempre me ha preocupado, claro, porque en realidad el que extorsiona, por ejemplo, sí, en mi región esto ocurre, como se ha difundido la existencia de una organización criminal muy importante, el famoso Tren de Aragua. Entonces a la gente la llama y le dice, mire, yo estoy preocupado de las amenazas del Tren de Aragua y no quisiéramos que a usted le cause daño esto. Entonces nosotros lo queremos proteger a usted. Pero eso es, y eso no es económico. No. O por ejemplo, le puede decir, mire, no se preocupe, a usted no le van a reventar la casa, porque usted sabe que una de las fórmulas que tienen los narcos ir, y más que robar, reventar la casa, o sea, romperle todo lo que hay adentro, se lo bolsa y después se van. Entonces, eso es una forma más que beneficio económico para una persona que vive en un sector que está metido en crimen organizado. Entonces, creo que el tema económico hay que estudiarlo. Okay. Bueno, vamos a pedir que lo estudien esto. Ahora, yo no descartaría la posibilidad de señalar este tipo de acciones como parte, por así decirlo, y penarlas de la misma manera como si la gente, los que lo hacen, pertenecieran o no a la agrupación, digamos. Pero en fin, vamos a dejarlo para la próxima semana, Catalina, si le parece. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, ella se levanta.